Bienvenidos a esta mesa transdisciplinaria sobre la gestión de los currícula de la formación de formadores. Se encuentran con nosotros 4 distinguidos profesionales de la educación con una amplia experiencia en el campo de la gestión curricular en la formación de docentes. Ellos son la maestra Norma Verónica Ubimea, de la Escuela Normal Superior de Obregón, Sonora, aquí presente, bienvenida. El maestro José Maximiliano López Rosales, de la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Bienvenido, maestro Max. La doctora María Verónica Nava Avilés, de la Escuela Normal Superior de México. Aquí no veo, pero sé que sí está. No sé, inclusive vemos su micrófono abierto, pero a ella no aún. Bienvenida, doctora Nava. Y la doctora Edith Linares Alemán, de la Escuela Normal Superior de Michoacán, anfitriona en este momento. Bienvenida, maestra Edith. Gusto en tenerlos a todos con nosotros. Con este propósito, pues, cada uno de los ponentes dispone a partir de este momento de 10 minutos para hablarnos del tema. Después habrá oportunidad de hacer algunos planteamientos por parte del auditorio y estos serán atendidos en una breve intervención final de los ponentes. Le vamos a dar la palabra en este orden en que los mencionamos a la doctora Norma Aide Castillo Ubimea, cuyo doctorado está situado en innovación educativa. Tiene una amplia experiencia docente en licenciatura y maestría en educación en diferentes instituciones. Ha desarrollado cursos y proyectos diversos en el ámbito de la investigación. Ha publicado artículos indexados y libros en este campo y se desempeña como integrante de la Red Nacional de Prácticas Profesionales. Ha sido subdirectora de la institución de la que procede y también es miembro del equipo de diseño del Plan 2018 de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Educación en Secundaria en el trayecto formativo de práctica docente de la Dirección General de Educación Normal en el país. Bienvenida, doctora Aide. Pues está la palabra con usted. Les hablaré de la perspectiva de la experiencia práctica, cómo se ha vivido el currículo o los currícula y su desarrollo, en tanto que ¿qué les pudiera contar a ustedes que no supieran sobre las cuestiones históricas del diseño curricular y de cómo ha ido evolucionando Entonces, creo que la charla mía será más en torno a cómo estamos ahorita, cómo visualizamos de acuerdo a esas experiencias que vivimos al día a día en las escuelas. Está bien, en las escuelas formadoras de docentes. Bueno, presentación. Sí, hay una presentación. Son unas muy pocas diapositivas porque el asunto es que sea más dinámico, más de platicar con ustedes. Bueno, adelante. La tercera diapositiva, si nos vamos a la tercera, que es donde... fíjense, quiero partir de esta referencia que este Consejo Europeo, ¿no?, de Lisboa en el 2000 lo que planteaba. Dice que la economía basada en el conocimiento requiere de un dinamismo diferente al que estábamos viviendo en ese momento. Fíjese que lo dicen en el 2000. Se requiere que sea más competitiva y sostenible la economía. Estamos hablando de la economía, pero fíjense que basada en un conocimiento más dinámico, en el que se goce de un pleno empleo y de una cohesión económica, así como una cohesión social
reforzada. ¿Hacia dónde iba este principio que marcaba, esta idea que marcaban en esta reunión? Pues estamos hablando del 2000. La reforma que se dio en el 97 en las escuelas normales fue muy interesante. Por ejemplo, yo trabajé con el Plan 83, que se concentraba mucho en la cuestión de las disciplinas, de cómo se manejaba del conocimiento tácito, teórico, ¿no? Pero poco hablábamos de reflexión, poco hablábamos de prácticas. Ese principio donde el conocimiento tenía que estar concentrado en el maestro, y así estaban diseñadas las currículas. Pero luego, cuando se da este cambio en la economía, bien sabemos entonces que las políticas se modifican a nivel social, a nivel económico, y entonces entramos en esa dinámica, y de ahí la reforma de los 90 en el diseño de las currículas, donde ya se hablaba de que habíamos descuidado la parte de la reflexión sobre la misma práctica, de investigar sobre nuestras mismas prácticas, y llevar al alumno, al formador, a que eso que venía en el contenido como aspecto formal, cómo se estaba ya en la gestión práctica en las aulas, cómo lo estábamos manejando los formadores. Entonces vemos ese cambio, ¿no? Que se concentra en cuestiones de investigación y de práctica. La nueva currícula hablaba de competencias, por ejemplo, no tan específico como tal. Yo recuerdo la reforma del 97, que ya nos hablaban de campos de conocimiento, y esos campos también marcaban ya un énfasis en lo que era la práctica de las actividades curriculares, en este caso de la formación docente. Entonces, quiero comentarles sobre esto, que en el transcurso de las reformas curriculares iberoamericanas, por ejemplo, ocurridas en estas últimas décadas, la formación de los profesores ha puesto sobre la mesa la cuestión de debatir cómo se organiza el currículo, entonces cómo lo íbamos a organizar, y por eso veíamos esa diferencia de que ahora había campos, y ahorita pues ya tenemos trayectos completos para cada una de las áreas que estamos trabajando con nuestros alumnos. Hay trabajos como, por ejemplo, los de Balián, los de Medrano del 2011, que hablaban precisamente de la importancia de separar y de enfatizar la cuestión de la investigación y la cuestión de la reflexión en la propia práctica. El currículo de la formación de los profesores siempre ha tenido como tema central o como eje central la profesionalización a partir de la reforma de los 80. Estos modelos, entonces, hablan de la importancia de la práctica como un significante central. Y entonces empezamos a ver en los diseños curriculares trayectos completos que hablan de prácticas en condiciones reales. Ahorita estamos hablando de prácticas profesionales. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Ok. Con esta nueva visión, entonces, de una producción de políticas curriculares para formar a maestros en espacios de práctica y de reflexión, entonces vemos cómo el currículo va mucho más allá de un listado programático de contenidos. Y es esta siguiente lámina que estamos viendo, esta diapositiva. El currículum sabemos que es producto de las diferentes visiones, teorías y valores de las personas o de los equipos, pero también de quienes están en el poder en ese momento, tanto en lo político, en lo económico, como en lo educativo. Y también se busca que en este currículum refleje el juego de esas relaciones, de esas influencias. Esto representa entonces en el diseño del currículum la realidad social, económica y política que se está viviendo. Y eso se traduce en los diseños. Por eso partí de esa lámina al inicio como la situación que se vivía en el 2000, donde se hablaba de una economía más dinámica, empuja entonces a quienes diseñan los currículos, a los equipos, a trazar líneas diferentes de formación, en este caso más enfocadas a la investigación y a la reflexión sobre la misma práctica. Quisiera también comentarles al respecto que entonces, como bien saben ustedes, no solamente son esos diseños formales lo que les dan
el logro del perfil de egreso a nuestros docentes, sino es todo lo que está alrededor de la gestión de esa currícula. Y entonces aquí encontramos, por supuesto, también el significado de lo que ahora están llamando autonomías institucionales. Es decir, aquel currículum que fue diseñado por un equipo especialista encuentra una razón de ser cuando se baja a la realidad de las instituciones. Y entonces esa hegemonía que pudiera existir dentro del diseño tiene que encontrar su realidad contextual a la hora que llega a la institución. Y ahí estamos hablando entonces de que el currículum va mucho más allá de un listado programático, de unos contenidos. En realidad, a la hora de que se desarrolla en las aulas, se impregna de todo lo que sucede en ese contexto, en esos patios, en esos pasillos de las escuelas, en esas aulas. Pero sobre todo se da esa transformación del sujeto que estamos formando. Y entonces, como bien sabemos, pasa de un currículum formal a ese currículum que se vive en las aulas. La formación, entonces, no siempre depende al 100% del diseño que fue realizado por este equipo especialista. En mucho depende la formación de nuestros egresados, de la realidad que se vive y de entonces, en esa distancia que hay entre lo que se diseñó, lo que se desarrolla e implementa y la realidad de los logros de aprendizaje o de perfiles de egreso que hemos logrado con nuestros alumnos. El currículum obviamente selecciona realidades culturales que en ese momento se están viviendo, necesidades sociales que en ese momento se están viviendo. Ahorita tenemos, por ejemplo, temáticas muy importantes que se están permeando hacia el diseño de la currícula, que sería la diversidad cultural, las cuestiones de género, las cuestiones de salud emocional, las cuestiones de salud física, todas esas realidades que ahorita estamos moviendo en estas mesas de debate, todos los que estamos relacionados con la formación de docentes, pero también quienes están muy de cerca viendo las necesidades de la sociedad, vamos viendo cómo va permeando el diseño de estos currículos. Entonces, en definitiva, es un devenir entre lo que sucede alrededor del mundo, en lo que sucede en los contextos internacionales, pero también cómo entonces baja a nuestros propias currículas y al final cómo lo vivimos en nuestras instituciones. Entonces el currículum, de manera consciente o inconsciente, de alguna forma también promueve una cierta cultura. Por eso podemos nosotros diferenciar quienes fuimos formados en los 80, quienes fuimos formados en los 90 y cómo estamos formando actualmente a nuestros alumnos. Por lo tanto, sería necesario entonces que a la hora de denominar currículum también viéramos lo que hay en el trasfondo de estas currículas. Aquí la experiencia nos ha dicho que nuestras instituciones formadoras han estado desfasadas de esas realidades que estamos hablando ahorita. Las reformas han sido en un transcurso de demasiados lapsos de tiempo donde las estamos formando a veces bajo currículas que ya no son para el contexto que se están viviendo prácticas adecuadas, realistas. Hemos estado históricamente desfasados en las reformas que hemos hecho a nuestros currículos. Entonces ahorita, por ejemplo, en el que estamos viviendo, que es el del 2018, la última reforma que hemos tenido en nuestros diseños curriculares, vamos viendo cómo busca insertarse en un modelo económico, político, social que tenemos ahorita, donde se requieren maestros que reflexionemos sobre nuestra propia práctica. Pero resulta que nuestras instituciones formadoras, muchos de los que estamos dando clases o participando en los diseños de dichos currículos, no hemos todavía logrado combinar esa parte de la investigación, de la reflexión sobre la misma práctica,
en las academias. Todavía seguimos siendo algunos, unos cuantos, como ustedes les quieran llamar, los que nos interesamos desde los espacios de las aulas para hacer investigación y reflexión de nuestra práctica. Fue muy interesante, por ejemplo, en esta última reforma que se dio, cómo se empezó a abrir los espacios para que maestros que estábamos en práctica escolar frente a grupo, fuésemos convocados para participar primero a través de consultas, luego ahorita ya nos están integrando a equipos interdisciplinarios para diseñar estos currícula. Cómo nosotros pudimos aportar ese punto de vista práctico que vivimos al día a día en el salón de clases en la cuestión del diseño. Me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en la última reunión que tuvimos para hacer ya el recuento final de qué íbamos a dejar en el programa de lo que era el curso que estábamos diseñando, y discutíamos, que es proyectos de intervención docente para sexto semestre, y discutíamos, por ejemplo, la importancia de generar un proyecto integrador, pero que quedara dentro del programa, para que nuestros alumnos pudieran reflexionar en colectivo sobre los resultados que habían obtenido con su proyecto de intervención. Y de pronto dijimos coloquios, dijimos foros, dijimos reuniones. Es decir, ahí ya está una idea muy importante donde el profesor sale de su aula, y queremos irlo formando con esa idea, sale de su aula y entonces trata de comunicarse con los colectivos. ¿Quiénes serían esos colectivos? Los padres de familia, el resto de las academias. Ir formando profesores para el futuro, que no solamente estén frente a grupo, sino que reflexionen sobre su práctica, hagan investigación y compartan esos resultados con los otros, que sean sus alumnos, que sean sus academias, que sean padres de familia, que sea la comunidad en general. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, vamos a entrar en estas fases donde creo que las discusiones van a estar más abiertas, no van a ser esos diseños de escritorio, como decíamos por ahí en una reunión, sino están dando más oportunidad que al profesor que vive al día a día esos diseños, participemos en los mismos con nuestros puntos de vista. También necesitamos ir cerrando, maestra, por favor. Sí, muy bien. También quisiera nada más mencionar que ahorita la relevancia se presenta en no fragmentar el currículum, en no enseñar teoría, práctica, sino en unir esto en un mismo proceso, y entonces que esos campos o esos trayectos haya un momento en que los unan. La práctica profesional que está en el Plan de Estudios 2018 me parece que puede cerrar estas brechas que se habían abierto en el pasado entre lo que era la teoría, la práctica y la reflexión sobre la misma. Entonces yo cerraría diciendo que ahorita tenemos grandes retos, pero que estamos debatiendo más y que estamos participando más quienes llevamos el currículum a la realidad de las aulas. Con esto cerraría mi participación. Muchas gracias. Adelante. Muy gentil. Le vamos a dar la palabra al maestro Maximiliano López Rosales, docente investigador de la Escuela Normal Superior de Coahuila, con maestría en educación y amplia formación en gestión institucional, liderazgo y establecimiento de proyectos. Él es delegado en el Congreso para el mejoramiento de las escuelas normales y es coordinador de estudios de posgrado en la Escuela Normal Superior de Saltillo, Coahuila. Y también es miembro del equipo de diseño del Plan de Estudios 2018 de la licenciatura en Educación Secundaria en el trayecto formativo de práctica docente. Con nosotros el maestro Maximiliano López Rosales. Bienvenido, maestro. No sé si se escucha bien por ahí. ¿Sí se escucha bien? Sí.
instalaciones por si estas cuestiones de recursos tecnológicos en algún momento dado llegasen a fallar, pero esto es cosa de la nueva realidad. Primero que nada, pues muy buenos días, estimadas maestras, maestros, que hoy nos acompañan en este encuentro Horizóntica 2021, la utopía posible, prospectiva de la formación de formadores en esta modalidad virtual. Y antes que nada, pues yo quisiera brindar algunos agradecimientos. El primero de ellos a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el gran favor de darnos un espacio en su ya de por sí apretada agenda de trabajo como académicos en este propio seminario. Agradecer, por supuesto, por lo que le solicito a la maestra Rosario, sea usted el portavoz, maestra, de un agradecimiento al doctor Rubén Bustos Bastida, director de la Escuela Normal Superior de Michoacán, por esta invitación. De igual forma, agradecerle, por supuesto, al doctor Manuel Saavedra Regalado, coordinador de la División de Estudios de Posgrado de esa noble institución. Y obviamente, pues agradecer a nuestra amiga y gran compañera, colega en actividades académicas, la doctora Marcela Hernández González, miembro activo de uno de los cuerpos académicos de esa institución. Pues tratando de ser congruentes con los dichos del doctor Bustos, me gustaron un par de frases que señaló por ahí, en términos de que ahora es el momento precisamente de problematizar la realidad para discutir soluciones, cuyo objetivo es precisamente uno de estos seminarios. Este seminario Horizóntica se ha convertido, hasta donde yo tengo entendido, en un gran espacio académico nacional e internacional de discusión, de debate para la búsqueda de soluciones. Y en ese sentido, yo creo que también siendo congruentes con lo platicado ahorita en la ceremonia inaugural por el doctor Chávez, pues ahora tenemos ya, bendito sea Dios, tenemos alas para señalar nuevos caminos y establecer diálogos que converjan entre los profesionales de la educación para la búsqueda de soluciones y, por supuesto, del mejoramiento de la calidad del servicio que brindamos. El tema que hoy nos ocupa en esta mesa transdisciplinaria, la gestión de la currícula formativa de formadores, es un tema por demás interesante, como de vital discusión, a quienes de alguna forma nos jactamos de decir que estamos tratando de realizar bien nuestro trabajo como formadores de docentes. Si ustedes me lo permiten, les voy a hacer algunas reflexiones al respecto, y en ese sentido déjenme comentarles, maestras y maestros, que ya hace algunos años, en la experiencia del día a día en mi escuela, yo notaba mucho que en algunas actividades de índole académico o cívico, al momento de pararse en público, nuestros alumnos se ponían extremadamente nerviosos y empezaban con las hojas, así que iban a leer, maestros. Empezaban a temblar. Entonces, ello llevó a cuestionarme en un momento dado si en realidad nosotros como docentes de la institución estábamos haciendo lo prudente para que nuestros futuros docentes llegaran a su actividad profesional con todas las competencias necesarias de un docente. Y motivado de esta reflexión, me enfoqué a realizar algunos trabajos que aspiraban precisamente al mejoramiento de la calidad del servicio que brindamos, pero llegué a la conclusión de que uno de los aspectos para lograr este objetivo tan anhelado es precisamente la redefinición de la currícula y del perfil de egreso. Sin embargo, como dice por ahí, es cierto, una hoja no hace otoño, ni una gota hace tormenta. Y fueron más los esfuerzos que se hicieron, que fueron infructuosos, que los que se lograron llegar para lograr a solucionar esta problemática. Esta reflexión también se dio como resultado que eran
vaya, nos lo demostraba. Este desfasamiento del que hablaba ahorita la maestra Norma Aide, este desfasamiento que existía, nos lo demostraban los resultados de las pruebas estandarizadas, como Enlace en aquel tiempo, ahora Planea, Olimpiada del Conocimiento, Exani 1, Exani 2, PISA, y en términos generales el examen general de conocimientos. Ello nos llevaba, obviamente, a la pregunta obligada: ¿cómo mejorar? ¿Qué acciones se deben tomar para llegar a esta tan anhelada calidad educativa? Y particularmente en lo que se refiere a nuestras escuelas normales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tradicionalmente, quiero decirles a ustedes, compartir con ustedes, que tradicionalmente el currículum era enfocado básicamente a las asignaturas académicas, pero de alguna forma, en este proceso de enfocarse básicamente a las asignaturas académicas, fueron abandonadas las necesidades de los alumnos y de los propios docentes. Es decir, nos enfocamos más a temas académicos que a con un enfoque de evaluación básicamente cualitativo, de ahí los resultados, pero que se dejaron de lado, por supuesto, completamente de lado, otros aspectos fundamentales del desarrollo personal y social, tanto de los alumnos como de los propios maestros. Esto, maestros, esto de lo que estamos hablando, del desfase que hablaba hace un momento la doctora Norma, estaba exigiendo una revisión urgente del modelo educativo con que se estaba trabajando. Ahora, con mucho gusto, y créanme lo que me siento profundamente emocionado, veo que el gran esfuerzo que realizan nuestras autoridades educativas en términos de que ya ahora, y a partir desde el 2014 a la fecha, hoy por hoy, podemos decir que se han abierto espacios de discusión. Con datos del centro, nada más rápidamente, con datos del Centro Virtual de Innovación Educativa, que por cierto, a quienes quisiera llevar a cabo una felicitación e invitar a todos los que nos acompañan en este foro a participar y a entrar en la liga de este Centro de Innovación Educativa del CEBIE, porque trae bastantes datos muy interesantes. Pero lo que yo quisiera decirles a final de cuentas es que, como mencionó hace un momento la doctora Norma, se han llevado a cabo bastantes esfuerzos como los foros, los coloquios, las consultas, etcétera, etcétera, y que finalmente nos han llevado a darnos cuenta de que la revisión del modelo educativo se ha enfocado básicamente en algunos aspectos centrales y de los cuales yo me siento sumamente orgulloso. Número 1, la introducción de un enfoque humanista. Ahora sí, hay que checar, hay que voltear de nuevo al maestro y al alumno. Ahora ya no se trata nada más de dar un bagaje sin fin de trayectos disciplinares, sino apuntar hacia los aprendizajes claves y centrarnos nuevamente en las habilidades socioemocionales, tanto de los maestros como de los alumnos. Esto desde un enfoque de la perspectiva metodológica del enfoque por competencias. Y por supuesto, una descarga administrativa para los docentes y directivos que en su diaria actividad, más que convertirse en un apoyo de control, se convertían en un lastre, porque se la pasaban haciendo listas, pasando evaluaciones, etcétera, etcétera. Yo quisiera cerrar nada más, yo quisiera cerrar mi intervención para no abusar del tiempo, que maestras, maestros, en estos espacios de discusión como el propio Horizontica se está convirtiendo, en palabras del doctor Bustos, en un espacio de discusión, debate, para buscar las mejores soluciones. Ahora no tenemos directrices, ya no hay directrices rígidas, ahora no podemos decirlo. Tenemos espacios de reflexión y de discusión para mejorar la tarea cotidiana. Yo los invito de todo corazón, los invito a redoblar el esfuerzo que día a día nos lleva y que ha fructificado en un nuevo modelo educativo y que no quede en letra muerta, porque nosotros como docentes somos, y créanme, lo digo de todo corazón, somos y seguiremos siendo siempre los agentes del cambio. Muchísimas gracias.
Muy amable, maestra. Le vamos a dar la palabra a la doctora María Verónica Nava Avilés. Ella es doctora en educación por la UPN. Es docente e investigadora de tiempo completo en pedagogía en la Escuela Normal Superior de México. Es asesora de tesis en licenciatura y posgrado y coordinadora responsable del cuerpo académico número 5 de gestión escolar. En consolidación, es coordinadora principal de obras en la red nacional e internacional y autora y coautora de artículos y capítulos de libro sobre formación docente, gestión escolar y trabajo colaborativo. Es investigadora principal y coordinadora de diferentes temas sobre educación y es perfil docente PRODEP. Tiene estudios postdoctorales en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la palabra, doctora. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buen día, doctora Martínez, doctora Rosario Maldonado. ¿Podría ser tan gentil de acompañarme y apoyarme con la presentación? Muy buen día a todos los compañeros. Un gusto. Si podemos maximizar, se lo voy a agradecer. Me gustaría retomar algún elemento que la doctora Edith refirió en términos del currículum, un currículum normado, y vincularlo directamente con uno de los planteamientos centrales de Hugo Semmelmann y de la insistencia del equipo de Formare, a quien agradecemos no solamente la organización, sino la invitación, en particular al doctor Manuel Saavedra, porque nos ha permitido transitar hacia prácticas instituyentes. En congruencia con el vínculo y los ejes de trabajo de esta mesa, me gustaría centrar algunos elementos desde donde partimos. La que sigue, por favor. Si los sujetos nos constituimos en esa fuerza que permite la acción como capacidad de no agotar la comprensión en términos de una acción social de transformación y cambio desde una perspectiva amplia, crítica, estamos transitando desde un currículum como un fenómeno complejo, en donde los sujetos no solamente revisamos las construcciones, el desarrollo de nuestra participación y la construcción de prácticas más colectivas, en este momento desde una figura más virtual. ¿Qué implica? Implica un desarrollo de unas condiciones articuladoras donde tengamos la posibilidad de establecer redes de configuraciones a lo largo del proyecto. El currículum, si bien es un proyecto político definido, los sujetos, como sujetos sociales, críticos y de transformación, ahora con mayor capacidad de trabajo en redes, nos permite gestionar toda una serie de posibilidades de participación social, en la cual nuestra mirada a través de la multireferencialidad y la transdisciplinariedad podemos incidir, como dice nuestro querido Nicolescu, hacia procesos más diferenciados. Por favor. Si atendemos cada una de las recomendaciones por las autoridades a partir de los procesos de sanidad y lo que se ha considerado como sana distancia, ese currículum ha estado situado desde una visión de poca robustez. ¿La que sigue? ¿Qué implica esto? Implica no solamente que los sujetos de cambio como actores sociales, docentes, directivos, incluso en educación básica, padres de familia, nos hemos dado a la tarea de desarrollar un conjunto de acciones, de herramientas, de procesos, a través de varios instrumentos en los cuales queremos transitar hacia un proceso no solamente virtual,
sino de una constitución en la que no solamente se maneje la visión híbrida. Y esto tiene otra serie de implicaciones. La que sigue, por favor. En el desarrollo, fundamentalmente, de lo que para las autoridades ha sido trabajar 3 grandes etapas en lo que se constituye el retorno post-COVID, situamos a la segunda, que es, por un momento, continuar con las actividades en lo que se está llamando la nueva normalidad. Sin embargo, los protagonistas, alumnos, docentes y directivos, hemos tratado de irrumpir en estos procesos que congruentemente serían de disrupción, en términos de convertir casa en aulas, instituciones, con nuevas formas de comunicación, con nuevos espacios como este, que ofrecemos disculpa por llegar tarde, pero los procesos también de red a veces se complican, y este es un ejemplo de ellos. La que sigue. Sin embargo, a nivel federal se ha implementado toda una serie de disposiciones a través de la Agenda Digital Nacional, que va a implicar una nueva visión y reconfiguración hacia la visión misma del aprendizaje. ¿Qué trastoca? Antes del COVID, en la Escuela Normal Superior de México, en las 11 licenciaturas que se ofrecen, nuevamente 2, la licenciatura para la enseñanza y el aprendizaje, tanto en psicología como en pedagogía, de la cual una servidora forma parte, son las únicas a nivel nacional que no se incorporan dentro de la estructura de escuela secundaria. Nuestro diseño y nuestra participación ha generado que las autoridades de DGESUM ahora tengan la posibilidad de ofrecerla a nivel de educación básica. La que sigue, por favor. ¿Qué ha implicado? Implicado una revisión de nuevas formas y nuevos acercamientos hacia la Agenda 2030, en particular, inicialmente, al objetivo número 4. Sin embargo, no debemos de olvidar tanto el desarrollo sostenible como sustentable, en donde vamos a situar la reconfiguración de lo que serían las congruencias entre las competencias profesionales, las generales, pero también las específicas, en un diseño que tiene que ser a la vez no solamente más actual y congruente con las condiciones, sino con los retos que exigen estas nuevas normalidades. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa en ese sentido? Por un momento, los avances de la globalización y las tecnologías nos están permitiendo refigurar nuevos acercamientos hacia las tecnologías digitales. Requerimos nuevas formas en donde dinamicemos nuestras estructuras hacia el desarrollo de una nueva organización institucional. ¿Qué está demandando? Pues te está demandando una transformación que contribuya a no solo masificar la educación superior, sino a singularizar estas instituciones de educación normal. Por favor. La que sigue. Atendiendo las nuevas, no, la anterior, por favor. Las nuevas prácticas y las nuevas profesiones, tenemos figuras y escenarios distintos. Nuevas realidades donde los sujetos tendrán que transitar a través de un currículum renovado hacia nuevas prácticas y nuevas profesiones, donde la base está en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes. La que sigue. En ese sentido, el currículum actual tiene que ser reconfigurado hacia las nuevas tendencias, no solamente de la transformación digital, hacia nuevos desarrollos donde el trabajo transdisciplinario con cruces epistémicos podamos ofrecer lo que otras ciencias y otras disciplinas y otras universidades están ya realizando. Por favor, la que sigue. ¿Qué nos obligó? ¿Qué nos obligó la pandemia? No solamente a aislarnos, a dividirnos, a separarnos, al contrario, es una gran posibilidad de reconfigurar nuestro trabajo en redes, de vincularnos a través de trabajo interinstitucional, como lo hacemos con el equipo Formare de Horizontica, tanto a nivel nacional como internacional,
La que sigue. Y tratar de responder, por un lado, a la continuidad a través de ese currículum formal, pero también a planificar y a desarrollar en términos de una disposición de un horizonte emergente, de un horizonte de futuro que nos permita anticipar un escenario, si bien es cierto, más favorable, la que sigue, en términos de que hay necesidad de cambiar lo que estaba pensado como modelo de docencia. Pensar que el paradigma de aprender a aprender tiene otras implicaciones. Necesitamos reconfigurar nuestros entornos de enseñanza más flexibles, más dinámicos, más acordes, como decía el maestro Maximiliano, a impulsar ciertamente una educación de calidad. Pero también estos espacios nos están permitiendo desarrollar también una educación más personalizada, atender las necesidades de procesos de adquisición de conocimiento, pero también a través de la investigación impulsar nuevas formas para pensar críticamente la realidad a través de un trabajo más organizado, diría también Maturana, más holístico. La que sigue, por favor. Necesitamos fortalecer entonces una serie de condiciones resilientes. ¿Y esto qué significa? No solamente un manejo de contenidos establecidos, sino también desarrollar otro tipo de procesos, aun cuando en lo personal la noción de adaptabilidad requiere dentro del sistema de complejidad otros procesos de aprender a aprender. También necesitamos aprender a desaprender para poder desarrollar otro tipo de construcciones y mirar hacia esos espacios de ambientes y entornos de futuro donde seguramente la diferencia en esa singularidad nos invite, la que sigue por favor, a reinventar, a imaginar, pero también a establecer trabajo colaborativo, procesos de autogestión, y dice Nicolescu, en términos semelmanianos también, en esta capacidad de proyectos comunes, proyectos que transformen las realidades emergentes, pero también con esta capacidad crítica de organización. La que sigue, por favor. En ese sentido, también debemos de estar alertas que la complejidad difícilmente, si la seguimos fraccionando y seguimos pensando en esta linealidad, difícilmente podemos acercar las construcciones de conocimiento a acciones de transformación y cambio con nuestros alumnos. Me parece que uno de los eventos relevantes como es Horizontica, y en el caso que estamos invitados 2021, nos invita en colectivo no solamente a repensar lo que está pasando en este momento, sino a construir juntos, como lo estamos haciendo en esta red inter y transdisciplinaria, una realidad educativa con un currículum que se transforma en ese proceso autoinstituyente. Muchísimas gracias, muy gentiles. Gracias, maestro. Gracias a usted, maestra, muy amable. Vamos a presentar a la maestra Edith Linares Alemán, profesora investigadora adscrita a la Escuela Normal Superior de Michoacán, anfitriona esta vez en este evento. Ella es integrante, coordinadora del cuerpo académico Jurenperi Eratensperi. Su formación de doctorado en innovación pedagógica y currículum es de la Universidad de la Ciénega en el estado de Michoacán. Ella es docente investigadora de la Escuela Normal Superior de Michoacán, como ya decíamos, y ha desarrollado diversos proyectos de investigación en la institución y en otras normales. También ha contribuido con la autoría y coautoría en diversos artículos y capítulos de libros y tiene una amplia experiencia en educación básica y normal en el estado de Michoacán. Con nosotros, pues, la doctora Edith Linares Alemán. Bueno, buenos días nuevamente. Les agradezco muchísimo la invitación a los organizadores de Horizontica de aquí de nuestra escuela y sobre todo es para mí un gusto estar con este panel que
bueno, que es un panel de gente muy experimentada, de gente muy conocedora en el campo del currículum, y que, bueno, espero hacer una breve contribución también con este panel. No sé si ya se está mostrando mi presentación. Sí, sí se está mostrando ya, maestro. Muy bien. Entonces voy a tratar de ampliarla, a ver si se puede. Parece que ya. Sí. ¿Sí? Ya se está observando. Bueno, entonces yo voy a partir de una idea inicial que tiene que ver con lo que significa la formación de formadores. Bueno, ¿qué es la formación de formadores? De acuerdo con Bellerot, es una profesión de la formación, es un profesional, o el formador de formadores, mejor dicho, es un profesional de la formación que interviene para formar a nuevos formadores o para perfeccionar, actualizar a los formadores en ejercicio. En el caso de nuestro contexto más inmediato, yo reconozco como 3 líneas o 3 maneras en la que se está dando la formación de formadores. Una primera línea tiene que ver con la formación permanente de los maestros de educación básica y que se da a través de cursos de actualización permanente, a través específicamente de lo que es conocido como los asesores técnico-pedagógicos. Me parece que esa es una línea importante en la formación de formadores que se está generando en este momento. Y bueno, la estrategia generalmente que se utiliza para esta formación es a través de cascada, ¿no? Se generan una serie de cursos a nivel nacional que se van compartiendo con asesores técnicos a nivel estatal y luego con asesores regionales de cada una de las zonas escolares o de cada una de las jefaturas de enseñanza en el caso de la escuela secundaria. También hay otra línea que me parece importante reconocer en el ámbito de la formación de formadores, que son los programas de maestría y doctorado. Y bueno, en Michoacán, por ejemplo, se ubican instituciones de nivel superior que ofertan este tipo de programas para fortalecer la formación de los formadores en diversas instituciones, algunas de carácter público y muchísimas de carácter privado. Algunas de estas, por ejemplo, en nuestro estado pueden ser el IMSED, que en este momento oferta diferentes maestrías, una de ellas maestría en pedagogía, y oferta un doctorado en educación. Otra institución que me parece importante mencionar es la UPN, que en Michoacán oferta diferentes maestrías también, en este caso una maestría en educación básica, en desarrollo curricular, y también está ofertando un doctorado en desarrollo educativo. También nuestra Escuela Normal Superior de Michoacán está ofertando en estos momentos 2 estudios de posgrado, que sería la maestría en docencia transdisciplinaria y un doctorado en formación de formadores. Bueno, también están todas las maestrías y doctorados que ofrecen las universidades, por ejemplo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o la Universidad de la Ciénega de Michoacán. Entonces, bueno, es otra línea importante en el ámbito de la formación de formadores. Pero hay otra línea que luego a veces no reconocemos mucho, que es la gestión curricular desde lo que se hace en las escuelas formadoras de docentes y que constituyen procesos de autoformación de los formadores de formadores al diseñar y desarrollar planteamientos curriculares en el ámbito de la formación de docentes. Quiero detenerme aquí un poquito porque esta es la contribución o este es el aporte que les quiero hacer en este momento, que tiene que ver con este proceso de gestión que se da en las escuelas formadoras de docentes y que nos invita a reflexionar los programas que estamos trabajando con los muchachos, con los que van a ser licenciados en educación o con los que están trabajando alguna maestría, y que nos da la posibilidad de plantear alternativas de diseño y desarrollo curricular para estos estudiantes. Entonces, esta línea me parece como muy importante porque es la que nosotros generalmente trabajamos como a nivel de los cuerpos académicos. En mi caso, por ejemplo, pertenezco al cuerpo académico Juret Pereira Tanspari, que junto con la doctora Marce, con la maestra Rosario, con el doctor Asís, que están por aquí presentes, y con ellos, bueno, vamos reformulando o vamos trabajando una serie de planteamientos de diseño curricular que nos permiten ir avanzando en el trabajo con los estudiantes. Y pues bueno, lo que les quiero presentar en este momento es un ejemplo como muy específico, muy particular, que le hemos dado en llamar proyectos críticos interdisciplinarios. Y bueno, estos proyectos críticos interdisciplinarios los hemos entendido como una forma de diseño y desarrollo curricular que parte de la integración de los contenidos de las materias escolares y toman como marco de actuación a las comunidades críticas con miras a una transformación. Si nosotros observamos este concepto, aparecen como 2 categorías centrales. Por una parte, la interdisciplinariedad
y por otra parte las comunidades críticas de formación docente. Bueno, ¿cómo entendemos la interdisciplinariedad? Generalmente la entendemos en el campo científico y de pronto cuando la entendemos en el campo científico, en los saberes científicos o las disciplinas más organizadas, de pronto no sabemos cómo aterrizarlo en el trabajo específico que estamos desarrollando con los estudiantes. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de investigar este concepto y efectivamente es una forma de pensar la realidad desde una perspectiva compleja, desde una perspectiva en la que unas cosas se interrelacionan con las otras, pero si se fijan son conceptos como muy teóricos que de pronto decimos, bueno, sí, es esto, y lo entendemos a lo mejor teóricamente así, pero ¿cómo lo concretamos ya en la práctica cotidiana, en las escuelas normales? Y entonces, bueno, nos encontramos con que existe un autor que ha estado trabajando este concepto de interdisciplinariedad, que es Lenoir, y que nos habla de que existen diferentes formas de interdisciplinariedad. Y una de estas formas es la interdisciplinariedad escolar. Entonces, no solamente existe este asunto de la interdisciplinariedad científica, sino que también en el ámbito más cotidiano encontramos este concepto. Y bueno, de ahí nos vinculamos, nos agarramos para elaborar esta propuesta de trabajo. La interdisciplinariedad escolar nos habla de que la materia escolar puede considerarse como disciplina, puesto que manifiesta un saber. Su finalidad es la difusión del saber científico a partir de la vinculación y complementariedad entre las disciplinas o materias escolares. Y bueno, un enfoque de trabajo interdisciplinario requiere necesariamente de metas comunes entre los que trabajan en este diseño, ¿no? En esta propuesta. Entonces, bueno, nosotros creemos que un proyecto de este tipo no puede darse de manera aislada, y entonces un concepto central que nos permite como empezar a trabajar o a desarrollar este tipo de proyectos sería la comunidad crítica de formación docente. Y bueno, nosotros aquí tenemos un concepto que hemos estado como reelaborando en el transcurso del desarrollo de estos trabajos, y decimos que estas comunidades se entienden como una forma de organizar el trabajo en las escuelas formadoras de docentes, fincado en el reconocimiento de los espacios de autonomía por parte de los involucrados, quienes se conciben como sujetos protagonistas con capacidad de transformarse y transformar sus condiciones a partir del diálogo y la colaboración en un ambiente ético. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de características de lo que sería esta comunidad crítica de formación docente que nos permitiría diseñar y desarrollar proyectos críticos de trabajo con los estudiantes, tanto de la licenciatura como de los posgrados. Y bueno, entonces aquí reconocemos algunas características. La comunidad crítica de formación docente parte, en primer lugar, del reconocimiento de espacios de autonomía que tienen que ver precisamente con la gestión curricular. ¿Qué es lo que sí podemos hacer en términos de replantearnos nuevas formas de trabajo, nuevas formas de organización de contenidos y qué no podemos hacer? Y obviamente esto tenemos que hacerlo en el ámbito del diálogo, o sea, no lo podemos hacer de manera individual. Y el diálogo visto desde el punto de vista de la empatía, es decir, yo converso contigo, yo diálogo contigo, pero reconozco tus puntos de vista y los asumo. De otra manera no hay diálogo, porque si no asumo lo que tú piensas, se queda en una mera conversación. Luego también tenemos el elemento de la colaboración. Debe de haber compromiso para poder desarrollar este tipo de proyectos que están sentados en un proceso de autorreflexión constante, en una investigación constante y que nos tienen que llevar necesariamente a la acción y a la praxis, no solamente quedarse en el ámbito del análisis teórico. Obviamente esto nos tiene que dar un proceso de transformación que nos lleve a entender, entre otras cosas, a hacer un análisis del poder ideológico de los programas oficiales, también recuperar el sentido histórico de la profesión docente y valorar la profesión docente como tal, que nos lleve también a la construcción de propuestas muy específicas, muy concretas para trabajarlas con los estudiantes. Y claro que esta comunidad crítica de formación docente debe tener un componente ético que esté basado en ciertos principios como la igualdad. Nadie vale más que el otro, ni el estudiante vale más, ni el profesor vale más, ni cualquiera de los integrantes de la comunidad. La equidad, que es la atención diversa a la diversidad, la democracia, que es una toma de decisiones conjunta,
y la justicia. Entonces, bueno, claro que todo esto nos tiene que llevar a una serie de cambios en las relaciones de poder en las instituciones formadoras de docentes. Luego, entonces, nos hemos preguntado con esta propuesta específica de gestión curricular, específica de diseño y desarrollo curricular, cómo entonces trabajar a partir de los proyectos críticos interdisciplinarios. Y bueno, una primera idea es que se apela a la noción de currículum como praxis. Ya los compañeros nos han dejado ver en las exposiciones anteriores que el currículum se va construyendo, ¿no? O sea, diversos teóricos así lo plantean también. Jimeno Sacristán, por ejemplo, nos habla de que hay un currículum formal que nos lo ofrece la Secretaría y que, bueno, ahí está, pero también hay un currículum real, que es este que se reconstruye en la propia praxis. Es decir, lo que viene desde arriba no se hace ni se implementa de manera estricta, así como viene, ¿no? De manera religiosa. Siempre hay una mediación entre lo que nosotros vamos haciendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos muchísima posibilidad de reconstruir lo que nos van mandando y de adaptarlo a las condiciones específicas de lo que necesitamos en este momento. Para que se inicie el trabajo es necesario crear las condiciones institucionales mínimas, cuyo punto de partida es la conformación de un equipo interdisciplinario. Esta integración requiere de un periodo de sensibilización iniciada por quienes pretenden realizar un trabajo bajo esta perspectiva. Y finalmente, por la flexibilidad que debe suponer este tipo de proyectos, se propone el establecimiento de 3 grandes fases, que bueno, ya tendrán que ir definiendo tareas muy específicas, que sería la definición del imaginario, el diseño y la implementación. Aquí lo vemos un poquito más gráficamente. Tenemos las 3 fases al centro, la definición del imaginario, el diseño del proyecto propiamente dicho, entendiendo que no es un diseño acabado, sino que se tiene que estar reconstruyendo de manera constante, y tenemos la implementación. Todo esto permeado siempre por la evaluación permanente. Siempre se tiene que estar pensando a ver qué estamos haciendo, cómo estamos avanzando en este proyecto. Y bueno, como ya decíamos, inicia con la conformación de un equipo interdisciplinario que poco a poco tendrá que convertirse en una comunidad crítica para poder desarrollar este tipo de proyectos. Luego, ¿cuáles serían entonces las tareas que le corresponde o que nos corresponde hacer en función de estas fases que estamos trabajando o que estamos planteando como parte de los proyectos? Tenemos la definición del imaginario, supone el planteamiento de la utopía, el sueño que le da dirección y sentido a lo que se hace, recoge y pone en el centro la experiencia, las expectativas e intereses de los involucrados, al mismo tiempo que los conjuga con los contenidos escolares y las condiciones institucionales como posibilidad. Luego tenemos el diseño. Se pone sobre papel de manera muy organizada la forma en que pretende hacerse realidad el imaginario. Entre otras tareas, supone la definición y organización del contenido, la definición de las actividades y la selección de los recursos y de los espacios. Y luego viene la implementación. Implica el desarrollo de las actividades y su reorientación constante, la integración de otras que vayan emergiendo en el camino, así como la incorporación de otros recursos y espacios. Constituye una fase práctica que se convierte en praxis en la medida en que es criticada constantemente. De otra manera, no puede ser una praxis, porque la praxis tiene que estarse criticando, tiene que estarse replanteando en función de lo que vaya sucediendo. Por eso un plan y por eso cualquier planeación que nosotros hagamos desde el punto de vista curricular no se da tal cual en la realidad, porque las condiciones van cambiando, porque las expectativas van cambiando, porque los intereses van cambiando, y entonces tenemos que irnos ajustando a todo eso. Claro que hay un imaginario, claro que hay propósitos que van direccionando, pero es posible esta flexibilidad en el camino. Y bueno, solamente a manera de ejemplo de cómo hemos estado planificando los proyectos críticos interdisciplinarios ya en el trabajo concreto con los estudiantes, tenemos aquí, por ejemplo, una situación que trabajamos en el ciclo escolar 2018-2019 con los alumnos de la licenciatura en educación secundaria en la especialidad en español. Y bueno, tenemos aquí un punto de partida. Tenemos la definición del imaginario, que es esto que les estaba comentando. Tenemos una primera fase en el desarrollo de estos proyectos, que son las expectativas recuperadas desde los estudiantes. Tenemos aquí 2 cuadros que no pretendo que alcancen a leer porque la letra es muy pequeña, pero lo que quiero evidenciar es que en este cuadro recogemos las expectativas, saber qué esperamos de este curso o de estos cursos que queremos trabajar en este semestre,
y luego cuáles son los cursos que vamos a trabajar. En este caso estamos haciendo una interdisciplinariedad desde el punto de vista escolar con 2 asignaturas que sería análisis de textos narrativos y poéticos y estrategias didácticas, textos narrativos y poéticos. Y entonces recogemos los propósitos por un lado y recogemos las expectativas por otro, de tal manera que empezamos a conectar las expectativas con los propósitos, porque no podemos dejar de lado uno ni podemos dejar de lado otro. Luego viene, pues, obviamente una fase de sensibilización en función de lo que pretendemos lograr. Nos acercamos con los directivos, nos acercamos con otros asesores para ver de qué manera podemos apoyar un proyecto de este tipo y hacerlo en la práctica efectivamente interdisciplinario, que no se quede solamente en las palabras y no se quede solamente en el discurso teórico. Otra parte importante de esta planeación, maestra, por favor. Sí, otra parte importante pues sería ya la integración de los contenidos a partir de algunos temas integradores y finalmente tendríamos que ir revisando ya cuáles serían las actividades que vamos a desarrollar a partir de estos temas. Y bueno, ¿cuáles son las lecciones que nos deja la pandemia? Nosotros creemos que los proyectos críticos interdisciplinarios son una muy buena oportunidad para enfrentar esta nueva normalidad a la que nos ha llevado la contingencia, porque nos permite optimizar por una parte los tiempos y por otra parte los recursos con los que contamos. Y bueno, en esencia, 3 ideas que me parece importante aquí destacar, que sería esta primera idea. Se rompió la pandemia o las medidas sanitarias, nos rompieron abruptamente aquella idea de que las aulas de clase no habían cambiado prácticamente nada desde la creación de la escuela. Recordemos que hay muchos artículos en ese sentido, en el que de pronto aparecen fotografías en las que nos dicen, bueno, el mundo de la medicina cambió radicalmente y nos muestran una fotografía de los años 1920 y las más recientes y obviamente ha cambiado. Y en la escuela una crítica importante que se hacía era esta. Se mostraba una fotografía de los 1920 y se mostraba una fotografía actual y efectivamente no había cambiado. Bueno, la pandemia nos hizo cambiar abruptamente y rotundamente los espacios porque ahora estamos trabajando con espacios virtuales. La necesidad de la madre de la competencia. Tuvimos que aprender el manejo de las tecnologías en 1 año, lo que en tiempos regulares se había llevado 5 o más. Esto lo dice Patricia Frola en una conferencia que dio hace algunos días. Y finalmente, la pandemia constituye un parteaguas de la educación antes del coronavirus, la educación durante y después del coronavirus, pues con todo lo que eso implica. Y bueno, ya para no alargarme más, sería eso de mi parte. Muchas gracias. Muy amable, maestra, gracias. Pues el tiempo ya lo tenemos concluido, de hecho, pero si hubiera algún comentario, solo una pregunta, sería posible plantearla. De no ser así, bueno, no veo que se abra ningún micrófono. Yo puedo, puedo incorporar, sí, doctora, si me lo permite. Bueno, primero nuevamente agradecer la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, muy generosos por la invitación, muchas gracias. Y me parece, con mucho respeto para la mesa, que hay un elemento en común. Este deseo de cambio, este deseo de recuperar para transformar. Ciertamente pensar en comunidades críticas autoinstituyentes nos vuelve a recordar lo que Habermas insistía en términos de abrir una nueva racionalidad, más valorativa, más comunicativa, más crítica, hacer de este currículum técnico y práctico el impulso y el desarrollo a la formación de sujetos críticos. Díaz Barriga insiste mucho en que no hay currículum crítico, sino sujetos críticos. Y en ese sentido, la emergencia en la complejidad, dice Capra, es lo que permite a los sistemas abrirse. Una comunidad como institución abierta es la posibilidad de que la cultura institucional se dinamice, vuelva nuevamente a involucrar a los actores con su innovación y con la mejor creatividad intelectual a impulsar y renovar nuestras prácticas, nuestras culturas y negociar también con las políticas. Muy generosos, un abrazo y nuestros mejores deseos de salud para todos.
Muchísimas gracias. A usted, doctora. Por parte de la mesa, ¿algún comentario más? Yo de mi parte, igual un agradecimiento a los compañeros, a quienes nos acompañaron, a quienes están aquí escuchándonos, y que bueno, a lo mejor en algún otro momento podemos tener la oportunidad de compartir algunos puntos de vista. Siempre enriquece el diálogo con los participantes, el diálogo con los compañeros de la mesa, pero también con la gente que nos está escuchando y que de pronto nos hace señalamientos que pueden mejorar lo que estamos haciendo. Creo que estamos en esa condición y en esa disposición, bueno, de seguir aprendiendo. Creo que la pandemia es precisamente uno de los aprendizajes que nos deja, ¿no? Una de las enseñanzas importantes. No podemos dejar de aprender, tenemos que estar aprendiendo de manera constante, de manera permanente, a veces de manera acelerada, como ya lo demostró. Gracias, maestra Rosario, y gracias a todos. Nada más, quisiera, Sí. si me permite un segundito nada más, agradecer la invitación, por supuesto, pero también hacerles extensiva la invitación para que participen con nosotros en la Red Nacional de Prácticas Profesionales, porque el currículo tiene sentido en la práctica. 100%, nuestro quehacer, nuestra formación, nuestros aprendizajes, nuestras experiencias tienen sentido en la práctica. Entonces yo los invito porque nos hace falta estos encuentros, estos intercambios de ideas, escucharles cómo desde su conocimiento, pero también desde su realidad, nos comparten ese saber que ustedes manejan. Entonces yo me enriquezco muchísimo con eso. Y los invito de verdad a que se inscriban en esta red para que nos aporten toda su experiencia y conocimiento. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir conmigo. A usted, doctora, buenos días. Maestro Max, ¿algún comentario más? Gracias, pues nada más felicitarlos, agradecer la invitación, por supuesto, y felicitar a todos los que intervienen de alguna u otra forma para llevar a cabo este encuentro y exhortarlos a aprovechar estos espacios de reflexión y que tengan mucho éxito en las actividades que vienen a realizar en lo consecutivo para este día y para el día de mañana. Muchas gracias y muchas felicidades. Muy amable, maestro. Bien, pues en nombre de la Organización de Horizontica, la Utopía Posible 2021 y de la Comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior de Michoacán, agradecemos a todos los participantes en esta mesa y de manera